Romanos capítulo 16. Hoy vamos a cubrir verso 1 al 16. Romanos capítulo 16, verso 1 al 16. Si se da cuenta, este es el último capítulo, lo comenzamos y es la recta final. Vamos a cubrir estos primeros 16 versículos. En realidad es un poquito triste que estos versículos o este capítulo en sí es descuidado muchas veces por muchas personas, muchos pastores o maestros, en el sentido de que no le dan la prioridad necesaria. Y una de las razones es porque es un poquito extenso y es íntimo y específico y es personal del apóstol Pablo. Entonces, cuando él habla, usted se va a dar cuenta que él es muy personal su lenguaje acá. Y quiero que veamos algo importante del apóstol Pablo hoy, que es el amor y la fraternidad que él tenía con los hermanos en Cristo. Que es muy importante ver esto en estos versos de esta tarde. Ahora, de una vez les aviso que seguro voy a no maldecir de una manera mala, sino voy a decir de una manera equivocada, tal vez los nombres de algunos de los que están aquí. No es a propósito, son raros algunos de los nombres, pero vamos a tratar, no a propósito, quiero decirlos de la mejor manera posible. Así que si usted se lo sabe, al final dígame, mire, dijo seguro van a ser bastantes, los dijo mal, se dicen así. Así que de eso no tengo ningún problema, pero vamos a leer estos versos que tienen unos nombres un poquito diferentes, pero el enfoque no es ese, sino quiero que vea el apóstol Pablo su amor hacia los hermanos, hacia los creyentes, hacia los que están sirviendo con él, están ayudándole a avanzar el evangelio de Cristo Jesús. En el capítulo vamos a ver un par de cosas. Una de ellas, la primera es, vamos a ver podemos decirle homenaje o su cumplido hacia los hermanos. O sea, él los ve de una manera muy especial a ellos. Entonces, quiero que nos demos cuenta de eso. Segundo, también vamos a ver cómo él es cordial con ellos en la manera en que él se refiere a ellos, que muestra mucho del tipo de relación que había entre todas estas personas que de alguna manera fueron parte del ministerio del apóstol Pablo. Y también vamos a ver que Pablo, a través de, tal vez esto va a ser la siguiente semana más que todo, pero siempre hay una advertencia de parte de Pablo, obvio. ¿Por qué? Porque si amamos a alguien, vamos a advertirle a alguien de algún peligro. Ese es un amor verdadero. No le vamos a mentir o seguir mintiéndole a alguien que va en camino hacia el infierno. Vamos a amarlos lo suficiente para decir la verdad. Entonces vamos a ver que Pablo hace esto. Y nos advierte de muchas cosas aquí Pablo, pero a la misma vez nos va a mostrar lo que es hermanos en Cristo trabajando juntos para una obra. Así que leamos los primeros dos versículos en Romanos 16. Dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Verso 2. Para que la reciban, dice, en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún, dice, a mí mismo, dice Pablo. Ahora, la carta de Romanos fue llevada a Roma por una persona especial, y esta persona es la hermana Febe. Ella fue la persona que Dios en su providencia
elige para que lleve esta carta escrita a la iglesia de Roma desde Corinto. Entonces Pablo está en Corinto escribiendo esto y el cargo es a ella llevar esta carta hacia Roma. Ahora, solo para que tenga una idea, este es un viaje largo. Corinto es hoy en día Grecia. Y obvio, Roma es, obvio, Italia, es el mismo lugar. O sea, no es como de aquí de la Barker Cypress a la Mason. No. Es largo este encargo, esta responsabilidad, esto tan... Es la palabra de Dios que está llevando ella. Este documento no es cualquier documento. Este documento es la palabra de Dios inspirada por Dios mismo. Y desde el principio usted se puede dar cuenta cómo Pablo inmediatamente le dice a los creyentes en Roma, les recomiendo a nuestra hermana Febe. O sea, por favor, cuiden de ella. Ahora, yo quiero que usted vea la importancia de eso. Febe era una hermana en Cristo que se le fue encomendada esta responsabilidad, que era parte de la iglesia y servía en la iglesia y hacía muchas funciones en la iglesia. Ahorita vamos a ver en unos versículos cómo describe esto el apóstol Pablo. Él habla acerca de la importancia de cuidar de esta hermana específica, pero vamos a darnos cuenta que no solo es esta hermana específica, sino es de que esto es lo que todo creyente tiene que hacer para todo creyente. Hermanos en Cristo, cuiden y amen a los hermanos en Cristo. Importante esto porque no era algo normal en ese tiempo. Febe servía dentro de el cuerpo de Cristo y ella es llamada sierva, que en otra traducción o en otro pedazo de escritura se usa la palabra diácono o diaconisa. ¿Qué significa eso? Diácono o diaconisa. Diácono significa servidor o servidora. Eso es todo. Nada más, nada menos. Nosotros en esta iglesia, un ejemplo, usamos en inglés ushers, ujieres. Es la misma palabra de diácono. Es un servidor, alguien que sirve. En este caso, en cualquier área del ministerio. En este caso de la iglesia primitiva, para ella era una persona que servía en muchas áreas específicas. Ahora, ella era parte de un grupo de mujeres que servían dentro de la iglesia, y esto era normal dentro de la iglesia, que las mujeres sirvieran ciertas responsabilidades. Ella era una mujer reconocida por su servicio y Pablo lo dice. Vaya primero a Timoteo, capítulo 5, y quiero que vea un poquito del papel que jugaban estas mujeres, no solo Febe, dentro del cuerpo de Cristo, de la función del cuerpo de Cristo. Usted puede leer todo el capítulo en casa si desea. Solo voy a tomar estos dos versos de 1 Timoteo 5, 9 y 10. Dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, dice. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha encargado a toda buena obra. Principalmente, estos eran el tipo de papeles, de responsabilidades que estas mujeres del primer siglo eran lo que hacían: cuidar de los enfermos, cuidar de los pobres, atender a los extranjeros, mostrar hospitalidad, servir
aquellos que estaban en prisión, llevándoles todo tipo de provisión, todo tipo de necesidades, proveyéndoles lo que necesitaban, especialmente si eran cristianos en ese tiempo. Los trataban muy mal cuando estaban en la cárcel, hasta el punto donde no les daban agua y no les daban comida. Entonces la iglesia proveía de alguna manera, y estas mujeres tenían este ministerio donde llevaban esta provisión básica de comida y agua para aquellos cristianos que habían sido puestos en la cárcel. Era lo que ellas hacían. Era ejercer un tipo de supervisión también sobre las mujeres más jóvenes, donde les enseñaban ellas cómo comportarse, cómo vivir. Les enseñaban a ellas también cómo ser una mejor esposa, cómo ser una mejor madre. Eran parte de lo que ellas estaban haciendo. Ahora, Febe era parte de este grupo de hermanas también que servían en la iglesia. Y obvio, Pablo aquí dice que ella debe de ser, por favor, cuidada porque sirve en muchas áreas. Miren lo que dice el verso 2 rápidamente. Dice, para que la reciban, dice, en el Señor, de una manera digna de santos, de los santos, dice, y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes. Porque ella también ha ayudado, dice, a muchos. A muchos se refiere en todo tipo de ministerios de los cuales les estoy hablando, de todo el servicio que ella hacía. Y no solo ella, una vez más, el resto de las mujeres también. Y aún Pablo ahora se apunta a sí mismo y dice, y me ha ayudado a mí también, dice. Ahora, esto simple y sencillamente significa que cuando Pablo le dice a la iglesia de Roma, ayúdenla, apóyenla, soportenla en cualquier necesidad que ella tenga, esto simplemente significa trátenla como cualquier otro creyente. Como que si fuese a Cristo mismo el cual ustedes están recibiendo. Y el mandato aquí es esto. Todos, como hermanos en Cristo, hacemos todo como que si fuese para Cristo. Y nos recibimos los unos a los otros. Usted se recuerda cuando Jesús dijo que todo lo que hagáis a uno de mis hijitos más pequeños, es como que si me lo has hecho a mí, dijo Jesús. ¿Qué significa eso? Nos tratamos igual. Creo que el domingo mencioné un poquito acerca de esto, de la idea de que tristemente personas tienen la tendencia de creer que son mejores que otras por X razones. Y en Cristo ya no es eso válido. O sea, nunca es válido, pero el punto es de que en Cristo especialmente somos simple y sencillamente todos iguales, que tenemos responsabilidades diferentes dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Recíbanla. Recuerda que era una mujer. Les está diciendo, habían gentiles, habían judíos. Recuerden todo lo que estaba pasando. El gentil como el judío ahora cree y somos los mismos en Cristo Jesús. Y Pablo simplemente está afirmando y recordando, no importa que ella sea mujer, no importa que ustedes piensen diferente o algo, ella es una hermana en Cristo, recíbanla como que si fuese Cristo mismo, dice. Muy importante esto, porque eso es lo que él está diciendo. No hay diferencia entre el griego ni el judío. Así que ella es una sierva, es una mujer parte del cuerpo de Cristo, está diciendo acá Pablo. Si usted ve, él también dice, recíbanla de una manera digna, que simple y sencillamente significa, ella es parte de el cuerpo elegido de Dios. Y alguien que ha nacido de nuevo, si usted se da cuenta a través de las escrituras, somos llamados santos en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un santo? Un santo, en este caso, como lo describe Pablo, es alguien que ha sido apartado para Dios, apartado para servir a Dios. No un santo como los que se refieren hoy en día en muchos lugares. No estamos hablando de alguien que está sirviendo a Cristo. Y eso es muy diferente de alguien que no está sirviendo a Cristo. Y esa es la importancia, eso tenemos que entender. Alguien que no está sirviendo a Cristo, su vida se trata de sí mismo o de sí misma. Alguien que está sirviendo a Cristo, un santo del cuerpo de Cristo, es alguien que ahora se
compromete ¿a qué? A perseverar, a hacer todo lo que hace para la gloria y honra de Dios, para avanzar el evangelio de Cristo Jesús. O sea, aún en nuestro trabajo, aún en nuestras familias, aún en lo que hagamos, todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para qué? Para darle la honra y gloria a Dios. Es importante esto. Pablo, ¿qué está diciendo con esto también? Está diciendo, como creyentes, tenemos la obligación, no es una sugerencia, es una obligación de amar a nuestros hermanos. Amados los unos a los otros. Ámense, dice. Ámense. Es una obligación de cuidar, de amar por las necesidades. Es una responsabilidad de mostrar compasión, de mostrar misericordia, de cuidar hasta donde sea posible aún y suplir las necesidades de alguien hasta donde sea posible. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Recíbanla en el Señor de una manera que sea justa, porque ella también es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, versos 3 y 4, Romanos 16. Miren lo que dice Pablo. Sigue avanzando y dice ahora, saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, dice, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, no solo Dios, no solo Pablo, perdón, da gracias a Dios por ellos, sino las iglesias de los gentiles también dan gracias por ellos. Y aquí nombra entonces a Priscila o Prisca y Aquila. Ellos no eran apóstoles ni profetas, simplemente eran compañeros de trabajo. Pablo los refiere como mis colaboradores, dice en el verso 3. ¿En qué? En Cristo Jesús. Déjeme hacer referencia acerca de estas mismas personas en el libro de Hechos para que vea la conexión que hay. Más allá de solo son hermanos en Cristo. Mire lo que dice el capítulo 18 de Hechos, versos 2 y 3. Refiriéndose Pablo una vez más aquí a ellos dos. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila. O sea, esta es la primera vez que se junta con Aquila. Natural, dice, del Ponto, quien acaba de llegar de Italia con Priscila, su mujer. O sea, era una pareja, un esposo y una esposa. ¿Okay? Esta es una pareja. Pablo fue a verlos, dice, y verso 3 dice, y como él era del mismo oficio, miren lo que dice ahí, subraya eso si quiere, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Y aquí está el oficio, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. O sea, Pablo se refiere a ellos como compañeros de trabajo en Romanos 16, verso 3, no solo hermanos en Cristo, sino compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque hacían lo mismo. Los dos eran, ¿qué? Hacedores de tiendas de campaña. Eran trabajadores juntos, hacían la misma profesión, hacer tiendas. Así que la conexión va más allá de que son hermanos en Cristo, sino que han trabajado juntos. Ahora, yo dije esto en inglés como referencia. Piense usted, si usted tiene una persona en el trabajo que usted haga, que también es cristiana. Usted inmediatamente hace una conexión. Somos hermanos en Cristo. ¿Sí? O sea, espero que alguien, tristemente, tal vez hoy en día nadie quiere decir que son cristianos en los trabajos, pero espero que de aquí no, otras iglesias sí, pero aquí no. El punto es de que usted conecta más allá de que solo trabajamos juntos. We're brothers and sisters in Christ. Somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Ok? Y eso ya es diferente. Cómo usted se habla, cómo usted se ve, cómo usted se trata. ¿Por qué? Porque ahí va más allá de una conexión simplemente de un trabajo. Y esto es lo que Pablo está haciendo referencia a ellos. O sea, hay una conexión de trabajo y de que somos hermanos en Cristo Jesús también. Estas son las cosas que ellos tenían en común. Son también ellos conocidos en la iglesia. ¿Por qué? Porque también ellos tenían en casa de ellos una iglesia.
Se los muestro. 1 Corintios capítulo 16, verso 19. Las iglesias de Asia, dice, los saludan, dice Pablo. Aquila y Priscila, de los que estamos hablando en Romanos y en Hechos, con la iglesia que está, ¿dónde dice? En su casa. Los saludan muy afectuosamente en el Señor. Era una pareja de matrimonio bien activa dentro del cuerpo de Cristo, donde obraban para el Señor, obraban en su trabajo de hacer tiendas de campaña y tenían iglesia, servicio en su casa. O sea, son muy conocidos dentro del cuerpo de Cristo. Era una pareja muy activa. ¿En qué? En avanzar el evangelio de Cristo Jesús. Le doy un poquito de noticia de ellos dos. Ellos dos, Apolos aprendió bajo ellos dos. ¿Se recuerdan de Apolos en Romanos? Pablo se refiere a él también. Y obvio, se dividen en el aspecto que uno va para un lado y otro va para el otro. Pero él aprendió bajo Aquila y bajo Priscila. Así que era una pareja muy activa. Lo que quiero que empiece a notar es lo siguiente. Cómo Pablo está involucrado en todo lo que sus hermanos en Cristo están haciendo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta aún más cuando leamos el resto de los versos. Aquila y Priscila usaban su negocio de hacer tiendas de campaña como una forma de apoyar financieramente el avance el mensaje de Cristo Jesús, de la prédica, de la prédica de las buenas nuevas. Ellos financiaban su propio ministerio y en realidad su devoción es admirable. No vemos muchos casos así acá, pero seguro que habían, pero no son dichos en las Escrituras. Ellos son unos donde Pablo nos menciona estas cosas. Verso 4, miren lo que dice. Los cuales expusieron su vida. Yo quiero que vea eso y entienda eso. La Biblia no hace referencia de qué se refiere Pablo acá al decir ellos expusieron su vida, pero sabemos que expusieron su vida por algo en algún momento del apóstol Pablo. Dice, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, dice. Esa en realidad es una buena lealtad. Pusieron su cuello, su cabeza por él. De algún momento ellos dijeron, no, damos la vida por Pablo. Y Pablo reconoce esto. Sea la situación que haya sido, nos damos cuenta que estas personas eran personas fieles, dispuestas a dar su propia vida por la vida de Pablo. Pablo, obvio, al mencionar esto, está agradecido. Ahora, quiero que leamos del verso 5 al 16. Aquí vienen todos los nombres difíciles, ¿ok? Pero vamos a leerlos con amor. Y quiero que se vaya dando cuenta cómo Pablo está conectado en tantas formas con estos hermanos en Cristo Jesús. Verso 5, leamos hasta el 16. Romanos 16. Saluden también a la iglesia que está en su casa, dice. Refiriéndose a los hermanos que acabamos de leer, a Priscila y a Aquila. Ok, saluden a mi querido hermano Epeneto, dice que es el primer convertido a Cristo en Asia. Verso 6, saluden a María que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes, dice, y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo, dice. Verso 8. Saluden a Amplias, a mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Verso 10. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Verso 11, saluden a Herodión, mi pariente, otro pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor, dice. Verso 12,
Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Persida o Pérsida, gracias, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden, verso 13, a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Asíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Verso 15, saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Verso 16 dice, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Lo hicimos, leímos los nombres. Muy bien, gracias. Todos estos son hermanos en Cristo Jesús que caminaron junto al apóstol Pablo, sirvieron con el apóstol Pablo. Y no sé si usted se da cuenta lo impresionante de cómo él se recuerda de los nombres. Esta tarde y esta mañana que estaba yo leyendo, o sea, me dio convicción porque yo no me recuerdo de la mayoría de los nombres. Yo siempre digo, es que no soy muy bueno para los nombres, perdón. Pero aquí me dio por toda la cara esto de hacer el esfuerzo de recordarme de nombres. Con el simple hecho de que Pablo está haciendo, y esto no es como que en un mes los vio a todos. No, esto es por varios tiempos. Esto es tiempo, bastante tiempo, donde él está apuntando cada nombre, cada persona y lo específico por lo cual él se recuerda de cada uno de ellos. Es impresionante. Tiene ayuda de Dios, por supuesto. Pero de todos modos es impresionante su amor. Y cómo se expresa él de su agradecimiento para con ellos. El apóstol Pablo está agradecido con todos ellos. Y de algunos, como Priscila y Aquilas, tenemos algunos detalles de quiénes eran ellos, de lo que hicieron. Y me gustaría que de alguna manera pudiéramos tener los detalles de cada una de estas personas, la historia de cada una de estas personas para ver quiénes eran y el significado y lo impactante que seguramente fueron en la vida del apóstol Pablo. Y esto es impresionante de ver que este es un buen ejemplo para nosotros como iglesia, para el cuerpo de Cristo en sí. Como le dije al principio, este no es un capítulo donde se estudia mucho porque pues hay muchos nombres y simplemente es como algo personal del apóstol Pablo que está diciendo gracias a todos. Pero la realidad es que nos enseña muchísimo esto al cuerpo de Cristo, a una iglesia local. Esta es la manera que nos debemos de amar. Esta es la manera que nos debemos de tratar. De conocernos de la mejor manera posible. ¿Para qué? Para juntos poder avanzar donde Dios nos tenga. Es impresionante ver esto. Se habla, como lo dije, de algunos, pero estoy seguro que todos ellos tenían una historia muy, muy bonita. En el verso 5, verso 8, verso 9, verso 12, Pablo hace referencia de ellos y les dice, queridos hermanos, a algunos en verso 5, verso 8, verso 6, verso 9, perdón, y verso 12. Primera de Corintios 16, 15, mire lo que dice rápidamente. Dice, los exhorto, hermanos, ya conocen a los de la casa de Estéfanas, dice, que fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado al servicio de los santos. Estas son gente, él me hace mención del primero que Dios salva en Asia. Una influencia tremenda y algo impactante, seguro. Habla acerca de Andrónico y Junías, que son llamados parientes. Ahora, esta palabra parientes, aquí como él se refiere, puede que signifique dos cosas: parientes de sangre o parientes en el sentido donde son judíos como él. Puede que sean cualquiera de los dos. El caso es de que eran cercanos a él. Y es un tiempo
También donde, si usted ve que se refirió a Andrónico y a Junías también, que no solo eran parientes, sino que pasamos tiempo en la cárcel juntos también, dice. O sea, han pagado el precio juntos. El avance del evangelio nos ha costado hasta tiempo en la cárcel con estos dos. ¿Qué es lo que está diciendo? Hey, hemos avanzado el evangelio de Cristo Jesús en las buenas y en las malas. Estas cosas han pasado y estoy muy agradecido, dice él, por estas cosas. Realmente es algo que ver acá impresionante. Vemos el papel de todos diferente. A Febe le dice que ella es una servidora. A Priscila y Aquila dice son ayudantes esforzados. A María dice que ella entregó mucho trabajo. O sea, vemos todos haciendo su papel. No vemos ninguna arrogancia, no vemos nada de eso dentro de estas personas, sino que vemos simple y sencillamente todos sirviendo al Señor con todo su corazón. Y eso es de admirar. De verdad que eso es de admirar. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, gracias, sí. El hecho de que el apóstol Pablo se recuerde y agradezca ese ejemplo para nosotros, de nosotros no ser indiferentes en lo que alguien en el cuerpo de Cristo haga por nosotros, sino en toda ocasión, seamos agradecidos con los hermanos en Cristo que están sirviendo a nuestro lado. Una vez más, usted se da cuenta, Pablo no está elevándose él mismo, sino al contrario está diciendo, todas estas cosas hemos pasado juntos, trabajando, avanzando las buenas nuevas. Y le damos gracias a Dios por eso, porque creo que eso es un buen ejemplo a nosotros seguir. Eran gente devotas a Cristo, devotas al ministerio, devotas a Pablo, devotas a avanzar. La iglesia del primer siglo estaba siendo fundada y estaba siendo avanzada y Dios estaba obrando y ellos estaban simple y sencillamente obedeciendo a Dios donde Dios los había puesto. Algunos en Galilea, algunos en Roma, algunos en Éfeso, algunos en Corintio, donde sea que Dios los tenía, ellos estaban sirviendo. Y si Dios lo tiene acá, mi consejo es el mismo que Pablo nos está mostrando acá. Sirvamos de todo corazón. Sea acá el resto de nuestra vida, sea acá un tiempo que Dios nos tenga, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque al final a Él es el quien le vamos a dar cuentas. A Él es el quien nosotros le vamos a dar cuentas. Así que yo le animo a que siga estos pasos. Yo le pido a Dios que nos ayude a hacer todo lo posible para servirle de esta manera. Un corazón humilde, un corazón de servicio y un corazón que no es egoísta para sí mismo. Un corazón que en realidad tiene, como decía Pablo acerca de Febe, a los hermanos en Roma, cuídenlo, protéjanlo. Ayúdenla en lo que ella necesita, como si fuera Cristo. Que esa sea la actitud de nosotros para nuestros hermanos en Cristo. Amén.